¿Se acuerdan de aquel al que llamaban el Gerber? Sí. Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Pues al abogado lo acaban de ejecutar en Zamora por el crimen organizado, obviamente, porque cuando dan ese remoquete, pues ya, ni Ya, buscarle. Sí, ya sabes que no vamos a saber nunca por qué ni quién. Fue su procurador de justicia, defendió a Rodrigo Vallejo en el caso que se le instruyó por la reunión que sostuvo por aquel Servando Gómez Latuta, maestro, que supuestamente era jefe de los Caballeros Templarios y cuyas imágenes se revelaron de la reunión que tuvo, muy cordial. Sí, con su botana, su cheve bien helada, platicando como grandes cuates. Lo único que no nos pasaron es cuando estaban discutiendo los resultados del fútbol. Pues hasta ahora ya el defensor le tocó. ¿En qué enredo provocaría este hecho? No, pues hay que revisar todos los casos que atendió antes y siguió atendiendo después de hacer la defensa del hijo del gobernador. Fue llevado a un hospital con vida, pero murió. Los peritos emprendieron las investigaciones de ley. Entre los últimos casos que encabezó Miranda Valencia se encuentra la defensa de una mujer acusada de privar de la libertad a una menor de 3 años el pasado 15 de septiembre. Este abogado es Raúl Jesús Miranda Valencia. Ellos también se ven amenazados y han pagado con su vida algunos el haber intervenido en asuntos tan peligrosos como estos. Sí, eso. Claro que todo el mundo tiene derecho a la defensa, pero hay quienes cuentan con una defensa que es parte, pues, de su organización delictiva. Y ahí el peligro para el abogado es la avaricia por la cantidad de dinero que puede cobrar y darles una falsa expectativa que después no pueda cumplir, y entonces las consecuencias son esas. Ahí los abogados tienen que ser muy pesimistas para ponerle al cliente lo peor que puede pasar y que no vaya a haber una repercusión de este tipo, porque es peligrosísimo. Y ante el ver el dinero enfrente, muchos abogados dicen que se lo van a resolver, no lo resuelven y les pasa esto. Es terrible, es muy peligroso meterse en ese ¿Cómo se llamaba aquel abogado al que apodaban el Pelacuas? Bueno, el Pelacuas, no recuerdo su nombre, pero fue al que culparon de la muerte de Carlos Ramírez Ladevig en Guadalajara. Se supone que el Pelacuas fue el que planeó ese... Desde que eran estudiantes. Desde que eran estudiantes. Y luego otro asesinato que repercutió mucho de una abogada fue a la que aquí, a la entrada de un hotel, la hirieron gravemente, se salvó y finalmente ejecutaron en un mercado en Guadalajara. Pero era de narcotraficante. Pero era de Nuevo León, Héctor. Era de Nuevo en Monterrey. ¿Fue en Monterrey? Sí. Pero el atentado llamó la atención porque fue el primer atentado en Paseo de la Reforma, en un hotel de lujo, aquí a la vuelta. Sí, y es que se sabía ya, en ese atentado ya se sabía que ella utilizaba todos los recursos legales para la defensa de algunos delincuentes. Pero este abogado que acaban de asesinar estaba con el equipo ganador. Quiere decir que algo está cambiando en el terreno de Michoacán. Tenía contacto con los líderes. Defendió al hijo del gobernador que manejaba el estado, que se juntaba con el delincuente más famoso. Quiere decir que hay un cambio real
de cabezas. O percibieron una traición o algo, ¿no? Pero esta abogada era muy expresiva, muy salía y decía declaraba televisión y muy, muy abierta y no tenía miedo. Era Raquenel, Raquenel, que la matan en un centro comercial de allá del norte. Era un mercado Sí, mercado común. Sí, que siempre se aventaba los casos lleno más de difíciles. locales de Fayuca principalmente. Raquenel. Pues esos casos son muy relevantes, pero quiere decir que también los criminalistas, porque hay muchas variaciones de la actividad legislativa, ¿no? Así es, bueno, está el criminalista, el criminólogo. El criminalista es el que dice quién fue el que cometió el delito. El criminólogo dice cómo es y por qué motivos sociales o físicos o biológicos cometió el delito. El criminalista dice quién, el otro dice por qué. ¿Recuerdas una revista que se llamaba Criminalia? Que era de el que fue secretario de Educación, Ceniceros. Y era muy interesante. José Ángel Cenicero. Tengo varios números por ahí. Hay cosas en criminología que son fascinantes. Imagínense ustedes que, por ejemplo, al vampiro de Düsseldorf, a un asesino que bebía la sangre de sus víctimas, le hacen la disección y encuentran que en lugar de tener 3 fosetas occipitales, tiene 4 como los simios. Y entonces es ahí donde Lombroso deduce que existe el criminal nato, que además de tener ciertas características, tenía que tener una trípode, que es morboso, atávico y epiléptico. Eran las... Pero eso se refuta después totalmente. A ver, uno de los grandes pensadores difamados es César Lombroso. Todos los textos que podemos leer dicen que César Lombroso tenía una teoría de que los criminales nacían criminales y que esto ya ha sido refutado y ha sido superado. En realidad, él hablaba de 5 tipos de criminales. El nato, que es el matoide, ocasional y pasional. El criminal nato era un criminal de excepción. Dice él haberse topado con 1 o 2 que desde luego por haber nacido así tenían que llegar a ser criminales. Pero era un criminal de excepción. Él no decía que los criminales, hablaba incluso del criminal ocasional, que podemos ser cualquiera de nosotros si manejamos imprudentemente y atropellamos a alguien. Había una clasificación mucho más amplia. Pero donde se le cayó el teatrito fue cuando intentó morfológicamente identificar desde la niñez. Sí, que les daba características faciales, incluso en las manos señalaba un tipo de mano muy específica, y eso los fisiólogos, los psiquiatras, su medición del rostro, y eso fue desechado totalmente. Sí, Bram Stoker en la novela le da a Drácula las características que le asigna Lombroso al criminal nato. Frente estrecha, ceja unida, rostro cuadrado, forma. Ahora que te veo detenidamente, creo que coincides. Voy a verme al espejo. Pues hay otro ex subprocurador ejecutado en Michoacán, derivado del atentado en el que fuera víctima Jesús Raúl Miranda Valencia, ex subprocurador de Zamora, durante el mandato de Fausto Vallejo Figueroa. Murió la madrugada de ayer en un hospital privado en los límites de Michoacán y Jalisco. De acuerdo con las investigaciones, recibió 3 impactos de arma de fuego en diversas partes del cuerpo que lo mantuvieron hospitalizado y después le ocasionó la muerte.
La muerte va, la muerte viene, la muerte acecha, la muerte sorprende. Ya no hay quien se sienta seguro en este país. Es el factor común en todas las carreteras. Aunque hayas dejado el cargo ya. Sí. Sí. Y más si lo sigues ocupando. Arrastras las culpas. Una feria, como en este país se acostumbra mucho, en donde abunda lo que se anuncia, el propósito de la feria. Es la feria de la muerte. A eso estamos llegando.